Bienvenido a este video de continuación Welcome to this video that's a continuation de la lección número 16. of lesson number 16. Este es el segundo que hacemos This is the second one that we're doing porque obviamente el Sermón del Monte tiene tenemos mucho que revisar en el Sermón del Monte. because obviously in the Sermon on the Mount there's a lot that we need to cover. Así que vamos a continuar precisamente revisando las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. So we left off by talking about the teachings of Jesus in the Sermon on the Mount. Entonces vamos a capítulo 5 de Mateo capítulo 5, y vamos a empezar desde el versículo 21, que fue donde nos quedamos. So we're going to go to chapter 5 and we're going to start with verse 21, which is where we left off. Capítulo 5 de Mateo, versículo 21. Matthew chapter 5, verse 21. Recuerden que en el libro de Lucas, en Lucas también hay una mención de este Sermón del Monte. Remember that in Luke there's also a mention of the Sermon on the Mount? Pero no tan detallada como Mateo. Mateo es el que hace el relato más detallado. But not as detailed. Matthew is the one who gives a more detailed summary. Ajá. Después de haber revisado la parte donde Jesús dice que él no vino a abolir la ley, sino que vino a cumplirla. After reading the part where it says that Jesus came not to abolish the law, but to fulfill it. Es importante entender que a partir de este momento, a lo que va a decir ahora, it's important to know that what he's about to say es precisamente para clarificar el sentido de la ley. It's to clarify the meaning of the law. De alguna manera, lo que Jesús nos va a enseñar en este momento In some way, what Jesus is going to explain to us now es su interpretación, que es la correcta, is his interpretation, which is the correct one, de la ley. of the law. Y contrasta con la interpretación de los fariseos y de los maestros de la ley. And it contrasts with the interpretation that the Pharisees and the teachers of the law had. Algunos dicen que son 6 contrastes los que Jesús va a hacer en los próximos versículos. Some say there's 6 different contrasts that Jesus is going to make in the next couple of passages. Tal y como lo dijimos, Jesús no va a quitarle el valor a la ley. Just as we explained, Jesus is not going to take the value away from the law. Y como muchos de los principios de la ley son válidos para todos nosotros hoy. And just like a lot of the laws are valuable for us today, de los principios, the principles of the law, not the law itself. Son válidos para nosotros hoy. They're valuable for us today. Y por otro lado, los fariseos y los maestros de la ley habían puesto el énfasis en lo superficial, en la apariencia. But the Pharisees and the teachers of the law had put more emphasis on the superficial things, on the appearance of the law. De alguna manera, ha sido una característica permanente de la religión. It's been a permanent characteristic of religion. Ponerle la interpretación literal a las cosas. To put a literal interpretation on things. Hacerla legalista. Making it legalistic. O sea, es corta igual para todos, no importando la circunstancia. It's the same, everything applies the exact same for everyone, it doesn't matter. Y pone el énfasis en lo que se ve, no en el corazón. And it puts the emphasis on what is seen, not on what is in the heart. Y hoy, 2000 años después, and today, 2000 years later, seguimos teniendo el mismo problema con la religión. We continue having the same problem with religion. Porque la religión hace exactamente eso. Because religion does exactly that. Parte de algo que Dios dijo. Part of what God said. O sea, empieza con lo que Dios dijo. It starts with what God said. It comes from that. No lo saca de otro lado, es lo que Dios dijo.
They don't take it from somewhere else. It starts with what God said, pero lo toma de manera radical, absoluta o literal, but they take it in a literal and radical and absolute way. ujú, lo toma de manera externa y no interna, They take it in an external way instead of internal, y muchísimas veces a la conveniencia de aquel que lo está enseñando. and many times according to how it's convenient for the person explaining it. Y obviamente eso es corrupción. And of course, that's corruption. Entonces, esto es importante comprenderlo So this is important to understand porque vamos a ver cómo Jesús en ningún momento dijo la ley es mala. because we're going to see how Jesus did not say in any part that the law was bad. Ajá. De hecho, como fue dada por Dios, es buena. In fact, because it was given by God, it's good. Y Pablo dice que la ley en sí misma es buena. And Paul says that the law in itself is good. Obviamente fue y es imposible vivirla por las propias fuerzas, Of course, it's impossible to live it out according to your own strength. ujú, y obviamente hay una parte de la ley que fue cumplida por Jesús, que es toda la parte de sacrificios y ofrendas. And of course, there's a part of the law that was already fulfilled by Jesus, which is the part of sacrifices. Entonces dice en el versículo 21 lo siguiente. So in verse 21, it says this. Dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y a cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. You have heard that it was said to the people long ago, do not murder, and anyone who murders will be subject to judgment. But I tell you that anyone who is angry with his brother will be subject to judgment. Again, anyone who says to his brother, Raka, is answerable to the Sanhedrin. But anyone who says, you fool, will be in danger of the fire of hell. Uh-huh. Entonces ya vamos a ver algunas cosas importantes de esta sección. So we're going to see a couple of important things about this section. De hecho, Jesús está haciendo referencia al sexto mandamiento. Jesus is referring to the sixth commandment. Que podemos encontrar en Éxodo capítulo 20. That we can find in Exodus chapter 20. Que ciertamente dice, no matarás. Which basically says, do not murder. Y Jesús empieza diciendo, ustedes han escuchado o han oído. He's basically saying, you've heard it said. No está diciendo Jesús, Moisés dijo en la ley o la ley dice. He's not saying Moses said in the law or the law says. No, porque está haciendo referencia a una de dos cosas. No, because he's referring to one of two things. A cómo los ancianos habían transmitido la ley. Of how the elders had interpreted the law. O sea, la gente respetable como ellos la habían comunicado. The people respected how they had interpreted it. Ajá. O a cómo los fariseos la habían interpretado y enseñado. Or how the Pharisees had interpreted and taught it. Ahora, Jesús en todos los pasajes que vamos a ver, él se va a la raíz del problema. In all of these passages that we're going to see, Jesus goes to the root of the problem. A la raíz de que es la que produce o que produjo el mandamiento. To the root of what produced the commandment. En este caso, in this case, el sexto mandamiento, the sixth commandment, no era solamente no matar, wasn't just do not murder, sino era precisamente el respeto hacia la vida de otras personas. But it was respecting the life of others. Entonces, aquí lo que quiere decir Jesús es que lo que debemos hacer es respetar la vida, respetar a los otros. What God is saying here is that we should respect others.
Ujú. Entonces, aquí hay varias cosas importantes que quiero mencionar que me parece que son muy valiosas. So there's a few things here that I want to mention that I feel like are very important. Los maestros de la ley enseñaban, The teachers of the law taught, especialmente los rabinos, especially the rabbis, enseñaban que la ley tenía 613 mandamientos, they taught that the law had 630 laws, 13 laws, 613, 613, y consideraban que 248 and they considered that 248 eran positivos were positive, y los otros 365 eran negativos. and the other 65. 365 were negative. Ajá. Entonces, ellos vivían discutiendo ese asunto de cuáles mandamientos eran positivos y cuáles eran negativos. And so they would spend hours debating whether certain laws were good or bad, positive or negative. Y dependiendo de supuestamente la magnitud del mandamiento que tenían. And based on the magnitude of the law that was given. Entonces, en este sentido, este mandamiento, so in that, according to that, this commandment, era un mandamiento fundamental. This was a fundamental commandment. Porque de todos es uno que Jesús escoge. Because it's one of them that Jesus chooses. Entonces, aquí es importante explicar que Jesús está diciéndole la forma en la que los fariseos interpretan este pasaje no es la correcta. He's saying that it's important to know that Jesus is saying the way that the Pharisees have interpreted this law is not correct. Entonces, ¿por qué no es correcta? Why isn't it correct? Porque le pone el énfasis a la acción, no al corazón. Because it puts the emphasis on the action and not on the heart. Entonces, Jesús está enfatizando el hecho de que todo tipo de homicidio o de crimen, he's emphasizing that everyone who's been involved in like a crime, homicide or crimes, todo eso empieza en un enojo, cuando la persona se enoja en su corazón. All of that begins when a person has anger in their hearts. Los rabinos ponían el énfasis en la acción. ¿Este mató o este no mató? The rabbis put the emphasis in the action. This person did not murder, this person did. Pero Jesús pone el énfasis en lo que está en el corazón antes de que se cometa un crimen. But Jesus puts the emphasis in what is in a person's heart before they commit a crime. Y obviamente Jesús está diciendo, esa interpretación es incorrecta. And obviously Jesus is saying that interpretation is wrong. Un comentarista dice algo así, sería como que en nuestros días, a commentary says it would be like if it happened today, que un predicador hablando de esto, that a preacher speaking about this, nada más hable de el peligro que hay que tener con las armas de fuego. He would only talk about the danger that there are with guns. O del peligro que tienen los palos como para golpear a alguien. Or the danger that clubs have to hit someone. O de los automóviles que pueden matar a una persona. Or cars that can kill someone. O sea, y nunca hablar del corazón del que maneja un auto, del que tiene un arma. And they never speak about the heart of the person who is driving the car or who is using the gun. Hay dos palabras griegas para enojarse, que es lo que Jesús dice. El problema no es matar, el problema es enojarse. There's two Greek words that talk about being angry, and that's what Jesus is talking about, being angry, not murdering. La primera palabra de ellas, the first word, que es la palabra tumó, which is the word tumo, así como se pronuncia, however it's pronounced,
habla de la pasión o el enojo que se siente en el momento. Talks about the passion or the emotion that you feel in the moment. Es la reacción de enojo. It's a reaction of anger. Pero la palabra que Jesús utilizó no es esa, sino que es la palabra orgizo. But that's not the word that Jesus used. He used the word urizo. Y se refiere a un enojo que se deja cultivar y que crece. And it refers to an anger that is allowed to cultivate and to grow. Ajá. O sea, es aquel enojo que se convierte en un acto premeditado. It's an anger that converts into or becomes a premeditated act. Ujú. Entonces, por eso dice Jesús, ustedes escucharon que dijeron no matar. And that's why Jesus said, you've heard them say, do not murder. Ujú. O sea, están censurando el acto. They're censoring the act. Pero en el espíritu de la ley, But in the spirit of the law, lo que la ley quiere decir es, what the law is trying to say is, no se enojen y dejen que ese enojo se desarrolle, crezca en su corazón. it's saying, don't let anger grow and be cultivated in your heart. ¿Cómo se manifiesta ese tipo de enojo? How is that kind of anger managed? Se manifiesta. How is it manifested? Ajá. Por la forma en la que la persona habla de otros. In the way in which a person speaks about others. Y aquí es donde nos empezamos a meter en problemas, ¿verdad? And here's where we start to get into trouble, right? Porque la mayoría de nosotros decimos, bueno, yo nunca he matado a nadie, yo no califico para esa reprensión de Jesús. Because the majority of us say, well, I've never murdered anyone, so that doesn't apply to me. Ajá. Sin embargo, However, dice Jesús ahí que todo el que se enoje con su hermano y que lo insulte y que le diga raca, es como dice, ¿verdad? En inglés, raca. Uh-huh. But Jesus is saying, no, whoever gets angry at his brother or says to him, raka, uh-huh, ese puede quedar sujeto al juicio. They could be subject to judgment. Uh-huh, lo cual es muy serio. Which is serious. Porque incluso en la versión que leímos dice, y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Uy. Including what we read, it says they will be in danger of the fire of hell. Y todo sin que lo mate. And all of that without murdering. Entonces, ojo aquí, señores, porque esto es muy importante. So listen, because this is very important. Ese enojo que a veces guardamos en nuestro corazón, that anger that sometimes we guard in our hearts, podría llevarnos al infierno. Could send us to hell. Así de serio. It's that serious. ¿Y cómo notamos que ese enojo está creciendo en nuestro corazón? And how can we tell that anger is growing in our hearts? Por la forma en la que hablamos sobre esa persona. In the way that we speak about that person. Y por cierto, sea que hablemos con palabras negativas o con sarcasmo, palabras sarcásticas. And whether or not we're using serious words or sarcasm. Para decirlo de otra manera, to say it in another way, Jesús está diciendo que la ira es pecado. Jesus is saying that hatred is sin. Uh-huh. Especialmente esa ira que empieza a manifestarse con palabras ofensivas hacia alguien. Especially the hatred that begins with cursing or saying bad things towards a person. Es el crimen del corazón. It's the crime of the heart. Es el asesinato en el corazón. It's murder in the heart. Y a menos que la persona se arrepienta de eso, and unless a person repents of that, tendrá que enfrentar un juicio. They will have to face a judgment. Y será castigado. And they will be punished. Ahora, uno se pregunta, ¿pero por qué esto de una manera tan radical? ¿Por qué? ¿Por qué? And you might ask, well, why is this so radical? Uh-huh. Bueno,
Aquí vamos a ver la explicación precisamente en los siguientes versículos. We're going to see the explanation in the next couple of verses. Dice, versículo 23, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. In verse 23, it says, therefore, if you are offering your gift at the altar and there remember that your brother has something against you, leave your gift there in front of the altar. First, go and be reconciled to your brother, then come and offer your gift. Entonces, ¿qué tienen que ver estas dos cosas? What do these two things have to do with each other? Muchísimo. A lot. Porque lo que Jesús está diciendo es que tenemos que ser muy conscientes del estado de nuestro corazón. Jesus is saying that we have to be very aware of the state of our hearts. Cosa que los fariseos no promovían. Ellos decían, esta persona no ha matado a nadie, es inocente. And that's something that the Pharisees didn't promote. They said, oh, this person hasn't ever killed anyone. They're fine. Como ellos, Like them, que no habían matado a nadie, who hadn't killed anyone, pero odiaban a Jesús. but they hated Jesus. Y aunque no dijeron palabrotas, malas palabras, Even though they didn't say bad words, lo llamaron hijo del diablo, they called him a son of the devil. lo juzgaron. They judged him. Entonces dice, vean, el asunto es que uno sabe si tiene algo en el corazón o no. So, you know if you have something in your heart or not. Y pone el ejemplo. And he gives an example. Entonces, si vas al llevar una ofrenda al altar, he says, if you're going to give an offering at the altar, obviamente Jesús está haciendo referencia a múltiples casos de ofrendas en el Antiguo Testamento. Jesus is giving an example based on many different types of offerings given in the Old Testament. Ajá. Y todos sabían que el elemento fundamental de la ofrenda era el corazón, no la ofrenda en sí misma. And all of the offerings had more to do with the heart than with the offering itself. Una ofrenda es una expresión de gratitud. An offering is an expression of gratitude por la bondad de Dios. for the goodness of God. Requería una meditación personal. It required a personal meditation. Entonces, es un reconocimiento de la bondad de Dios hacia mí. So it's a recognition of the goodness of God towards me. Entonces, Jesús está diciendo, So Jesus is saying, quien que tenga un mal corazón o tenga algo en el corazón, who that has something in their heart that's wrong, que vaya a dar una ofrenda, if they go to give an offering, no va a poner atención al estado de su corazón. they should pay attention to the state of their heart. Y cuando revise su corazón se va a dar cuenta de que hay algo contra alguien. And then when they check their heart, they realize that there's something against someone. Entonces, es algo como esto. ¿Cómo yo puedo tener algo en mi corazón? It's like, how can I have something in my heart cuando he experimentado tanta bondad de parte de Dios? when I have experienced so much goodness of God in my life? Y por eso es que Jesús es muy fuerte con decir que la persona que guarda en su corazón cosas y ese odio y esa ira puede terminar en el infierno. And that's why Jesus is so strong when he's saying that if somebody guards those things in his heart, then they are in danger of the fire of hell. Ajá, ¿por qué? Why? Porque ¿cómo puede la persona guardar odio en su corazón y a la misma vez experimentar el favor y la misericordia de Dios? ¿Cómo? Because how can a person guard all of that in their heart but still experience the goodness of God? Entonces, ¿qué dice Jesús? So what does Jesus say? Si cuando está entregando su ofrenda recuerda que hay algo en su corazón, If when you are giving your offering, you remember that there's something in your heart, la persona debe saber que Dios no va a aceptar algo externo que venga de un corazón que está contaminado. the person should remember that God is not going to accept something external that comes from a heart, an internal heart that's not in the right place. Otra vez voy a volver a repetir eso.
I'm going to repeat that. La gente religiosa cree The religious people believe que Dios se complace con lo que hacemos externamente. that God is pleased when we do things externally. Nuestras ofrendas, Our offerings, nuestro sacrificio, our sacrifice, nuestras canciones, our songs, las cosas que hacemos religiosas. the religious things that we do. Pero Jesús está diciendo que Dios lo que está viendo es el corazón. But Jesus is saying that what God sees is the heart. Y el corazón es el que determina si esa ofrenda es válida o no. And the heart is what determines if that offering is good or not. Is Y valid. este problema es tan viejo como Caín y Abel. And that problem is just as old as Cain and Abel. ¿Recuerdan? ¿Verdad? Remember, Los dos presentaron una ofrenda they both presented an y offering, Dios no aceptó la de Caín and God did not accept Cain's porque venía de un corazón que estaba amargado because it came from a bitter heart. y que después ese enojo que tenía en su corazón, que Dios lo confrontó, And afterwards, that bitterness that he had in his heart that God confronted, se convirtió en un homicidio. it became murder. Ajá. Después vea lo que dice inmediatamente en el versículo 25. Look at what verse 25 says immediately after. Dice, si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado. No sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Settle matters quickly with your adversary who is taking you to court. Do it while you are still with him on the way, or he may hand you over to the judge, and the judge may hand you over to the officer, and you may be thrown into prison. I tell you the truth, you will not get out until you have paid the last penny. Uh-huh. Vean, en las dos situaciones que Jesús está usando como ejemplo, In the two situations that Jesus is using as an example, en ninguna de las dos dice que es ese algo que esa otra persona tenía contra uno. Uh-huh. in neither one of the examples does he say what is that thing that somebody has against you. Dice, si vas al altar a entregar tu ofrenda y te recuerdas y eres consciente de que alguien tiene algo contra ti. He says, if you're going and offering your gift at the altar and you remember that somebody has something against you, Uh-huh. Ve y reconcíliate. go and be reconciled to him. Uh-huh. Y en este caso dice, ya esa persona no nos dice qué es lo que tiene, pero lo pone en categoría de adversario, de enemigo. And it doesn't tell us in this part, it doesn't tell us what the person has, but it puts them in a category of adversary, of enemy. Pero tampoco nos dice si ese enemigo tiene razón o no de ser tu enemigo. But it also doesn't say if that person is right in having something against you or not. Ni el otro, no nos dice si el otro, ese algo que tenía era correcto o incorrecto. It also doesn't, in the first example, it doesn't say if the person was right or wrong to have something against you. Y esa es precisamente la clave de el estándar moral del reino. And that's the moral standard of the kingdom. Y es que no importa si el otro tiene o no la razón. And it's that it doesn't matter if the other person is right or wrong. Y no importa si el otro ya incluso es enemigo mío o no. And it also doesn't matter if the person is an enemy of mine or not. Yo tengo que hacer todo lo posible para estar en paz con las personas. I have to do everything possible to have peace with Ese es el estándar de los hijos de Dios. That's the standard of the children of God. Ajá, eso fue lo que Jesús nos puso como estándar. That's what Jesus gave us as a standard. Ajá, que tiene que ser lo que, si nosotros vemos que hay algo en nuestro corazón, nosotros tenemos que ir a dar el paso para resolverlo, sea que tengamos o no razón. And that is that if we see that there's something in our hearts, that we have to go and fix it, whether or not we're right or wrong. Uh-huh. Entonces, en todo caso, no importa cuál sea la situación. In any case, it doesn't matter what the situation is. Si nosotros sabemos que hay algo entre nosotros o algo en nuestro corazón nos está molestando con respecto a alguien.
if we see that there's something in our hearts that is messing with us towards another person, debemos hacer lo posible para arreglarlo lo antes posible. we should do everything possible to fix it as soon as possible. Y Jesús, usando este ejemplo, dice, antes, mientras van en el camino, antes de que lleguen al juzgado, no sea que el juez te entregue al guardia y el guardia te meta a la cárcel. And he says to do it while you're still on the way to the judge, because the judge may hand you over to the officer and the officer may throw you in prison. Uh-huh. Eso se puede tomar de manera literal o de manera simbólica o espiritual. You could take that in a literal way or in a symbolic way. Uh-huh. O sea, que si lo tomamos de manera espiritual, So if we take it in a spiritual way, quiere decir que tenemos esta vida para mantenernos en paz con todos. we could understand it that we have just this life in order to live at peace with everyone. Porque pareciera que cuando pasemos a la siguiente vida, Because it seems that once we cross to the next life, esa ira interna, ese odio interno, esa falta de perdón, that internal anger and hatred and lack of forgiveness podría poner en riesgo nuestra paz eterna. it could put our eternal peace at risk. ¿Por qué? Why? Otra vez, Again, porque el estándar que Dios está usando es el de su perdón, el de su misericordia, el de su bondad. because the standard that Jesus is using is of his forgiveness, of his goodness and his forgiveness. Entonces cerremos esta sección diciendo So we'll close this section by saying que cada vez que sentimos un enojo en nuestro corazón, that anytime that we feel anger in our hearts, no el enojo ese de la reacción del momento, me enojé, not the anger of the moment of like, oh, I just felt anger and I reacted, sino ese enojo orgizo, but that anger, that word orgitsu, que se convierte en un enojo que crece y que empieza a ver mal a la otra persona. which is cultivated and grows, and you begin to see that person in a bad way. ¿Qué hay que hacer? What do you have to do? Hay que ir y resolverlo. You have to go and resolve it. Y voy a hacer un paréntesis aquí, And I'm going to make a parenthesis here. pero a mí me tiene muy preocupado But I am very concerned ver que la gente en las iglesias modernas, en la iglesia de hoy, to see the people of the church today. puede tener cosas en contra de alguien They can have things in their hearts against someone, y eso no les quita el sueño. and they don't lose sleep over it. No tienen ningún problema con eso. They don't have any problem with that. Como que no sé cómo lo interpretan seguro como, yo estoy nada más guardando una distancia de una relación tóxica. I don't know how they interpret it. Maybe just, oh, I'm just keeping my distance from a toxic relationship. Y Jesús dice que si hay enojo en el corazón que me lleva a pensar mal de otra persona, But Jesus says that if there's anger in one's heart that leads you to think poorly about somebody else, no hay nada religioso que yo pueda hacer delante de él there's nothing religious that I can bring before him or I can do in front of him que lo distraiga a él de ver mi corazón que no está en paz con alguien. that can distract him from seeing my heart that has anger against someone. ¿Ok? Ahora, en el versículo 27, Now in verse number 27, Jesús se pasa al séptimo mandamiento. Jesus goes on to the seventh commandment De los 10 mandamientos, ¿verdad? of the 10 commandments, right? Los que Dios, los que encontramos en Éxodo capítulo 20. What we find in Exodus chapter Y 20. vea cómo lo dice Jesús. Dice, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero que les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala.
más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él se vaya al infierno. Verse 27, you have heard that it was said, do not commit adultery. But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. If your right eye causes you to sin, gouge it out and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into hell. And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to go into hell. Uh-huh. Entonces, vamos a aclarar varias cosas importantísimas en esta sección. We're going to clarify some very important things in this section. Y es que Jesús está confirmando la validez del séptimo mandamiento. It's that Jesus is confirming the correctness of the seventh commandment. Ajá. Y por cierto, creo que no hace falta decir que aplica para hombres y para mujeres. And I don't think we even need to mention that it applies for men as well as women. Ajá, o sea, no, ya creo que no es necesario que digamos que esto no le está hablando solo a los hombres, sino que está hablando a los hombres y las mujeres. I don't think it's necessary to say that he's not just talking to the men, but also to the Le women. está hablando a los ciudadanos del reino de los cielos. He's talking to the citizens of the kingdom. De hecho, este mandamiento debiera ser o debiera estar conectado precisamente con el mandamiento que dice no codiciarás la mujer de tu prójimo. This commandment should be connected with the one that says don't envy, right? Uh-huh, ajá. Envy your neighbor's wife. Uh-huh. Y aquí viene otra vez el contraste. And here the contrast comes again. Los fariseos y los maestros de la ley, The Pharisees and the teachers of the law, ellos juzgaban a aquel que cometía adulterio, o sea, que se acostaba con la mujer de otro o con otra mujer o con otro hombre. they would judge the people who would sleep with somebody else's wife or just anybody outside of marriage. Husband, sí, o en el hombre, ¿verdad? Uh-huh. En el caso de una mujer. In a woman's case, somebody else's husband. Pero lo que Jesús se va más profundo y dice, el problema no empieza en el acto, el problema empezó muchísimo antes. But Jesus goes deeper. He's explaining that the problem didn't start in the action, it started a long time before that. De hecho, en otro momento Jesús dice que del corazón es de donde vienen los adulterios, las fornicaciones del corazón. In fact, in another spot, Jesus says that it's from the heart that comes fornication and adultery. Entonces, así como el odio del que acabamos de hablar, que se da en el corazón, es pecado. So just as we just saw that that hatred in your heart is murder. Ajá. Así, cuando un hombre o una mujer codician a alguien que no es su esposo o su esposa. In the same way, when somebody envies somebody else who is not their spouse, lo codicia de manera sexual. They envy them in a sexual way. Lo desea de manera sexual. They desire them sexually. Jesús dice, eso ya es adulterio en el corazón. Jesus says that's already adultery in your heart. Porque de hecho los adulterios, los actos de adulterio, because in fact the acts of adultery no suceden así, de que ya la persona se encontró con otro en la calle y terminaron cometiendo adulterio. No suceden así. It didn't just happen that somebody just found someone on the street and then all of a sudden it was adultery. It didn't happen like that. Sino que empezaron en el corazón. But actually it started in the heart. Cuando alguien está observando a alguien. When somebody was watching someone. A un hombre o a una mujer. A man or a woman. Y lo quiere y lo codicia. And they envy them. Desea poseerlo. They want to have them. Desea dominarlo. They want to dominate them. Y usarlo para su propio placer. And use them for their own pleasure. Entonces, aquí, señores, esto abre un gran problema. So this opens a big problem. Para nuestra sociedad.
for our society, que es una sociedad terriblemente sexualizada. which is a society that is completely sexualized. Entonces, alguien podría decir, bueno, yo veo pornografía y eso no es adulterio. So somebody could say, well, I watch porn, but that's not adultery Porque no me estoy acostando con nadie. because I'm not sleeping with anyone. No estoy destruyendo un matrimonio. I'm not destroying a marriage. Pero cuando está viendo pornografía, está deseando el cuerpo de otra persona. But when they're watching porn, they're desiring the body of somebody else. Y esa es, de acuerdo a Jesús, la definición de adulterio. And that, according to Jesus, is the definition of Que, adultery. que por cierto aplica, alguien dice, bueno, yo no estoy casado, entonces estoy bien porque como yo no estoy casado, But that also applies because some have said, well, I'm not married, so it's only talking about the ones who are married. bueno, ¿y qué de la otra persona? Puede ser que la otra persona esté casada. And what about the other person? It could be that the other person is married. Dice, no, pero yo lo que codicio es puros solteros o solteras. But I only desire other single people. Sí, pero está deseando a alguien con quien no existe una relación de compromiso. But you're desiring someone with whom you don't have a commitment. Óigame, y aquí la conciencia a la que hay que llegar And here the awareness that you have to get to es que no hay nada inocente en eso. is that there's nothing innocent Y in that. permítame decirles que nosotros, And let me tell you that y debo decirlo de esta manera, pero especialmente los hombres, and I'm going to say it this way, especially us men, somos muy sinvergüenzas. we are very shameful. Ajá, porque decimos, no, es que yo tengo estos impulsos y ¿para qué las mujeres se visten así? Because they say, oh, well, it's because I have these impulses and why are women dressed like that? Incluso un sinvergüenza un día me dijo, es culpa de Dios. In fact, somebody told me one day, well, it's God's fault. ¿Por qué hizo las mujeres tan lindas? Dice. Así me dijo. He made women so beautiful. That's what he said. Ajá. Y es culpa de ellas porque andan ahí en la calle así provocando a los hombres. And it's their fault because they are walking around like that, provoking Ahora, men. vean, tal vez aquí es importante hacer un paréntesis y agregar un elemento. Maybe here it's important to make a parenthesis and add a point. Y lo he mencionado en otras ocasiones, pero creo que es válido. And I've mentioned it in other occasions, but I feel like it's valid. Cuando Dios creó al ser humano, When God created human beings, lo creó con varios impulsos naturales. he created them with several natural impulses. Mi pastor por muchos años nos lo enseñó de esta manera. My pastor for many years he did teach us, or did not. Sí, lo enseñó de esta manera. He taught it in this way. Y es que todos los seres humanos nacimos naturalmente o de uno Dios naturalmente el poder, el placer y el orgullo. That all of us were born with Power, pleasure and pride. Impulses towards power, pleasure and pride. O sea, tenemos el impulso natural de tener las cosas bajo control, bajo nuestro poder. So we have the impulse to have things under our power, under our control. De hecho, Dios nos bendijo para dominar. In fact, God blessed them to dominate. Ajá. Nacimos con el impulso del orgullo. El orgullo no es malo. We were born with the impulse of pride. Pride isn't bad. Nos permite afirmar nuestra identidad. It allows us to affirm our identity. Nos permite sentirnos bien con respecto a lo que hacemos, a lo que logramos. It allows us to feel good about what we have achieved. Y el placer and pleasure de todo tipo, con lo que es natural en nosotros, that's natural in us, nos permite disfrutar. Allows us to enjoy. Pero en la caída del hombre, bueno, en la rebelión del hombre de Adán y Eva, in the rebellion of man, of Adam and Eve, esos tres impulsos se corrompieron. Those three impulses were corrupt. Ajá. Y entonces se desarrollaron las antítesis de los impulsos buenos, naturales. So the anti-type
I think that's the Sí, word. los opuestos, por decirlo así. The opposite of those impulses La- las were versiones, developed. las versiones corruptas, The corrupt versions el poder of power. se convirtió en el deseo de dominar, It became a desire to dominate. pero dominar casi que subyugar a la gente. But to dominate in a way that is Subdue. subduing people. Ajá, y no fuimos autorizados para dominar gente. We were not authorized to dominate people. Y vean, hasta el día de hoy, los grandes problemas de gente que son el resultado de gente que quiere dominar a otros. And we see to this day the problems of people who have that desire of dominating people. Ajá. El orgullo Pride se distorsionó, se corrompió was corrupted, was distorted, y nos volvimos egocentristas, and we became selfish. nos volvimos prepotentes, nos volvimos arrogantes. We became arrogant and nos sentimos mejor o superior que otros. we felt better than others. Y el placer And pleasure se convirtió en lujuria. was, it became lust. Ajá. Y entonces, y la lujuria incluye todos los apetitos carnales. And lust includes all of those carnal appetites. Carnal appetites. Ajá. Que no tienen control. That don't have control. Todo lo sexual. All the sexual. El comer. Eating. La pereza. Laziness. Entonces, aquí Jesús está diciendo que hay que tratar la raíz del problema. So here Jesus is saying that you have to get to the root and deal with the root of the problem. Así como el matar es el resultado del odio en el corazón. Just like murder is a result of hatred in the heart. El adulterio va a ser el resultado de la codicia, de codiciar a otra cosa o a otra persona que no me pertenece. So then adultery is the result of the lust or the desire I have towards someone or something that's not mine. Dice, en inglés dice Bri, que codiciar es, no sé, covet, C-O-V-E-T. Coveting, yes, sorry. That's I've been trying to. Ajá, sí, covet, es codiciar. Yes. Y entonces dice que ese es el problema. Entonces, ¿cuál es la solución? And so it says that's the problem. So what is the solution? Y entonces aquí viene Jesús diciendo algo muy interesante. Dice, so then Jesus comes along and he says something very important. Si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él se vaya al infierno. He says, if your right eye causes you to sin, gouge it out and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into hell. And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to go into hell. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? So what is Jesus saying? Obviamente, él no está diciendo que agarremos un cuchillo y que nos saquemos el ojo. He's obviously not saying that we take a knife and cut out an eye. Alguna gente ha hecho cosas así, de manera literal, lo han hecho, no crean. Believe it or not, some people have done that in a literal way. Siempre les cuento la historia de aquel monje que tenía un monje tibetano. I always tell about the Tibetan monk que tenía problemas de lujuria. Who had problems with lust. Y cuenta la historia que él se sentía tan mal y decidió encerrarse como por un año en ayuno y oración, aislado en una montaña. And he felt so bad that he decided to isolate himself and to shut himself in a room for a year in a mountain. Para destruir su lujuria.
to destroy and to get rid of his lust. Y cuenta la historia que apenas salió del monasterio, de su encierro, And he tells the story that as soon as he got out of the monastery, as soon as he finished his year, ajá, terminó acostándose con la primera mujer que encontró. he ended up sleeping with the first woman that he found. ¿Por qué? Porque el impulso pecaminoso no se va a eliminar, es parte de nuestra carne, es parte de nuestra naturaleza caída. Because the natural impulse, we can't get rid of it because it's part of our sinful nature. Vean que el Señor en el Sermón del Monte está reconociendo esas dificultades del alma. You can see that Jesus is on the Sermon on the Mount is recognizing those weaknesses of the soul. Él está diciendo, ustedes tienen una naturaleza que los hace enojarse, que los hace caer en lujuria. He's saying that you have a tendency to fall into hatred and fall into lust. Entonces, si tienen un enojo, un odio en su corazón, tienen que hacer algo para eliminarlo. So he's saying if you have lust in your heart, you have to do something to eliminate it. Sí, si tiene odio, vaya y hable con la persona, vaya arréglese con la persona. Now, if you have hate, then yeah, go talk to the person. Hasta que se arregle, hasta que haya paz. Until there's peace, until it's fixed. Porque recuerden, dichosos los pacificadores. Because remember, blessed are the peacemakers. Ajá. Si tienen lujuria en su corazón, if you have lust in your heart, si están codiciando sexualmente a alguien, if you're sexually coveting somebody, ¿qué es lo que está diciendo? What are you saying? Que este tipo de problemas requieren una medida drástica. He's saying that these types of things require a drastic response. Por eso el ejemplo de sacarse el ojo, cortarse la mano. That's why he's using the example of gouging out an eye and cutting off a hand. Entonces, siempre existen muchos ejemplos que se podrían utilizar. There's many examples that can be used. Por ejemplo, para la persona que tiene una batalla con ver pornografía, por ejemplo. For example, somebody who has a problem with pornography. Que es adulterio. Which is adultery. En el corazón. In your heart. Ese pecado es el mismo pecado, es el mismo pecado que el que se acuesta con la persona lo está cometiendo el que está viendo porno. Es igual. The same sin that a person is committing when they sleep with someone is the same thing when you're watching porn. Por cierto, recuerdo ahora algo que se ha vuelto común estos últimos años. And remember something that's become popular in the last few years. Porque nos han hecho esa pregunta a Evelyn y a mí. Because you've asked Evelyn bueno, and I. Pero nosotros no nos acostamos, no tenemos relaciones sexuales, solamente nos hacemos el sexo oral. But you say, well, we don't actually sleep together. We don't actually have sex. We just have oral sex. Ajá. Eso no es adulterio, ¿verdad? That's not adultery, right? Dan ganas como de meterles una trompada, ¿verdad? You just want to hit somebody, right? Pero estas generaciones modernas piensan. But these modern generations think. Mientras no se consuma el acto, no es tan pecado. As long as the act isn't done, then it's not sin. Bueno, Jesús está diciendo que solo cuando empezó a codiciarlo ya era adulterio. But Jesus is saying, the minute that you started to covet her, it was sin. Entonces, ¿qué decisión tiene que tomar una persona que tiene problemas con pornografía, por ejemplo? So what decision does a person have to make, for example, if they have a problem with pornography? Tiene que ponerse límites. They have to put limits. Tiene que tomar decisiones radicales. They have to make radical decisions. Si tiene un teléfono, if they have a phone, tiene que pedirle a alguien, su compañero de rendición de cuentas, su esposo, su esposa, una amiga, un familiar. They have to ask an accountability partner or their wife or someone that they trust. Que le pongan los controles, que le pongan límites al teléfono. To put limits, to put the controls on the phone.
Si es en la computadora, tiene que bajar un programa o reportar o tener la computadora en la cocina donde está en la vista de todo el mundo. ¿Me explico? Or if it's in the computer, they should have the programs that block certain things, or they should have the computer in the middle of the kitchen where everyone can see it. Ujú. Si lo que tiene son problemas de ser muy, andar ahí de picaflor, andar filtreando, así se dice, ¿verdad? Filtreando, coqueteando con hombres o con mujeres. If somebody has the problem of going around and flirting, Ujú. that's what that means. Okay. ¿Sí? With a bunch of people, Ujú. ¿Qué debe hacer? what should they do? Debe bloquear contactos, debe tomar decisiones radicales, no usar programas con textos o no estar en vulnerabilidad con aplicaciones. They should block certain people. They should stop using those apps, or they should Ujú. put controls and Yo he escuchado personas incluso que tienen problemas en su lugar de trabajo. I've heard people talk about how even having trouble in their job, Y hemos tenido que recomendarles que tienen que irse de ese trabajo, porque ahí en ese trabajo está esa persona que es con la que le provoca todos esos sentimientos, le ha provocado caer en adulterio. because one of their coworkers is the one that causes them to fall into those sins and provoke those sins of adultery. Entonces tienen que tomar decisiones radicales. So you have to make decisions that are radical. Entonces, cortar con la persona. So cut the person off. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? So what is Jesus saying? No está diciendo que el problema se va a resolver. He's not saying that the problem is going to be resolved. Y ojo, señores, ojo. Listen, No dice Jesús, pónganse a orar. Jesus doesn't say pray, Hagan ayuno. No dice eso. go and fast. He doesn't say that. Y se le va a quitar. And it'll go away. O sea, Jesús está diciendo, esto es muy difícil resolverlo internamente. Jesus is saying this is very difficult to resolve internally. Ojo lo que está diciendo. Porque si hubiera sido fácil, hubiera dicho Jesús, bueno, hagan esta oración, hagan un ayuno y se les va a quitar. If it had been easy, Jesus would have said, well, pray this or fast and it'll go away. Pero no es lo que dice Jesús. But that's not what Jesus says. Dice, tiene que tomar una decisión radical. He says you have to make a radical decision. Sáquese el ojo, corte la mano. Gouge out the eye or cut off a hand. O sea, corte esa relación. Or cut that relation off. En las experiencias que hemos tenido Evelyn y yo de aconsejar personas que han caído en adulterios. In the experience that Evelyn and I have had in counseling people with who have que han caído en adulterio. Fallen into adultery. Una de las cosas más difíciles siempre es one of the most difficult things has been lograr que esa persona corte con la otra persona. Get to the point where that person cuts the other person off. Porque ya se han dado, especialmente si han tenido algún tipo de contacto sexual, se dan las ligaduras de alma. Hay una ligadura en el alma. Because especially if they've had sexual relations, then they have a soul tie with that person. Entonces, mis amados hermanos, so my beloved, ojo aquí para todos. It's a warning for all of us. Para todos los que tenemos problemas de enojo. For all of us who have problems with anger. Para todos los que tenemos problemas con lujuria. For all of us who have problems with lust. No lo vamos a resolver cantando alabanzas. We're not going to resolve it by singing songs. No lo vamos a resolver haciendo oraciones o ayunos. We're not going to resolve it by praying or fasting. Si hay enojo, hay que ir a buscar la paz. If there is anger, you have to go and look for peace. Hay que hablar con la persona. You have to talk with the person. Si hay lujuria en el corazón. If there is lust in your heart. Si hay codicia en el corazón. If there is covetousness in your heart. Lo que hay que hacer es cortar. What you have to do is cut. Hay que exponerse. You have to expose it. Por eso la recomendación que nosotros siempre hacemos es tenga un compañero de rendición de cuentas.
That's why our recommendation is always have an accountability partner, pero no para tomar un café y hablar de deportes, but not to go and drink coffee and talk about sports, sino una persona que sepa esas áreas débiles de nuestra vida but a person who knows the weak parts of our lives y que nos haga las preguntas que nosotros no podemos negarnos a responder. and that they will ask us the questions that we cannot not answer. Entonces, ¿cuál es la solución para esto? So what is the solution for this? Algo que, por cierto, cuesta mucho Something that's actually very difficult, y es una vida disciplinada and it's a disciplined life para eliminar todo aquello que podría ponernos en una condición de adulterio interno. and that is to avoid the things that could put us into danger of having adultery in our hearts. Y eso creo que incluye también incluso a veces lo que vemos en televisión. And I believe that includes sometimes what we watch on TV. Porque nos hemos vuelto en las últimas décadas, nos hemos vuelto más tolerables a ver un montón de cosas. Because we have, especially in the last few years, we have become way more tolerant. Ajá, y vamos, eso es normal. Así son las películas. It's just because it's a movie. Y creo que tenemos que empezar a revisar eso también. And I think we should also begin to review that. Bien, en los últimos minutos veamos los que faltan. Dice, versículo 31. Let's review the next few ones in verse 31. Dice, se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Verse 31, it has been said, anyone who divorces his wife must give her a certificate of divorce. But I tell you that anyone who divorces his wife, except for marital unfaithfulness, causes her to become an adulteress, and anyone who marries the divorced woman commits adultery. Vean, esto requeriría varias horas de explicación. This will require hours of explanation. Porque Jesús está hablando esto because Jesus is speaking this en el contexto, en el contexto en el que lo está diciendo. Well, in the context in which he is saying this, había muchas posiciones con respecto al divorcio ya en la época de Jesús. There was already many different positions about divorce in biblical times. De hecho, había dos grandes conceptos filosóficos o corrientes de pensamiento. There were two main lines of thought. Ajá. Había un grupo que eran los seguidores de un hombre llamado Hillel. There was one group who followed a man, or followed the Hillel. A man named Hillel. Que decían que era permitido al esposo divorciarse de su mujer. Who said that it was permissible for someone to divorce his wife. Por cualquier razón. For any reason. Por cierto que era en una cultura patriarcal, ¿verdad? Un poco machista. They were in a patriarchal or misogynistic culture. Porque era solo el hombre el que tenía ese derecho, la mujer no. Because it was just the man who had that right, not the woman. Muy conveniente, ¿verdad? It's very convenient, right? El otro grupo, que eran los seguidores de Shammai, the other group, which were followers of Shammai, sostenían que el divorcio solo podía darse debido a una ofensa grave. They believed that a divorce could only was only right if it was due to a really big offense. Entonces, ante esto, lo primero que Jesús hace es establece el principio. So what Jesus does with this is he establishes a principle. ¿Verdad? Y es que, a excepto de que haya inmoralidad sexual, he says, unless there is marital unfaithfulness, no hay razón para el divorcio. There's no reason for divorce. Y esto es un gran problema, señores. And that's a big problem. Porque en aquella época, because in that time, a alguien no le gustaba la mujer que tenía, entonces decía, yo me voy a divorciar de ti. Somebody would say, oh, well, I don't like the woman that I'm with, I'm going to divorce her. Pero dígame si no eso no está pasando ahora también. But tell me if that is not happening today as well. Ajá, ahora la gente se divorcia hasta por
por el lado de la cama o porque roncan. Ujú. Um, Nowadays, people get divorced if the other person snores. Ujú. O sea, Jesús está diciendo, no hay razón para el divorcio. El divorcio no es el plan de Dios. Jesus is saying there's no reason for divorce. It's not the plan of God. Esta gente pasaba horas tratando de discutir cuándo sí un divorcio, cuándo no. They would spend hours discussing of when is divorce okay and when is it not. Y Jesús lo reduce solo a una razón, cuando hay inmoralidad sexual. And Jesus reduces it down to one reason, when there is sexual immorality. Ahora, con respecto a esta frase inmoralidad sexual, Now, in regards to this phrase, sexual immorality, de hecho, en otra versión dice que si no es por adulterio, si no es, a no ser por causa de fornicación, in another version it says if it's not because of fornication, or in English it's marital unfaithfulness. sí. Es curioso porque esa palabra fornicación en griego es la palabra porneia, porneias. It's interesting because in Greek the word fornication means porneas, y es inmoralidad sexual. and that's sexual immorality. Y de la palabra porneias viene la palabra pornografía. And from that word porneas comes the word pornography. Entonces la pornografía es una inmoralidad sexual. So pornography is sexual immorality. Ahora, con respecto a esto, él dice, si no es, a no ser por esta expresión, no ser por causa de inmoralidad sexual podría significar varias cosas. This phrase where he says that except for fornication, it could be there's many different interpretaciones. Interpretations. Puede ser el acto de adulterio en sí mismo, un acto de adulterio consumado. It could be the actual act of adultery. Podía ser infidelidad durante el periodo antes de casarse, cuando estaban desposados. It could be unfaithfulness during the time that before they get married, that they are engaged. Podría ser el matrimonio entre parientes cercanos. Could be adultery among relatives. O podría ser la promiscuidad crónica. Or it could be chronic promiscuity. Pero cualquiera que sea el caso, but no matter what the case, el punto es que Jesús establece o confirma que el matrimonio es para siempre. Jesus confirms that marriage is forever. Ahora, lo que llama la atención es... Now, what... bueno. Perdón, antes de decir eso es importante recordar esto. Before saying that, it's important to remember this. Para el tiempo de Jesús, los hombres firmaban una carta y le daban carta de divorcio a la mujer, y a veces no había ninguna explicación, simplemente se desechaban a la mujer. In the time of Jesus, the men would just have a document of divorce and they would give it to the woman, sometimes without even explaining why. Y Jesús es claro al decir que el matrimonio es el compromiso tanto del hombre y la mujer para siempre. Solo Dios los puede separar. And Jesus is clear by saying that marriage is something between the man and the woman, and that not even God can separate them. Only God can separate them. Only God, sí. Solo Dios puede separarlos. Solo la muerte. Solo la muerte. Only death. En realidad sería Dios a través de la muerte. It would technically be God through death. Pero es curioso porque dice que al final del pasaje dice, y todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada también comete adulterio. But it explains that anyone who divorces his wife causes her to become an adulteress, and anyone who marries the divorced woman commits adultery. Vean, y aquí entonces hay cualquier cantidad de explicaciones, y cada grupo o religión tiene la suya de cómo interpretar este pasaje. There are so many interpretations of this, and every different strain of religion has their own way of interpreting it. Entonces, para cerrar esta parte, número 1, el énfasis de Jesús es confirmar que el matrimonio es para toda la vida. So Jesus confirms that marriage is for life. Segundo, que un divorcio se podría dar en caso de inmoralidad sexual. But if in
that divorce can happen, but only in the case of sexual immorality. Si es que la persona ofendida dice, esto se acabó, no lo tolero, no lo voy a perdonar. If the person who is offended says, this was done against me and I can't take it anymore. Exacto. Especialmente si es una fornicación o un comportamiento sexual inmoral crónico. Especially if it's fornication or if it's chronic sexual immorality. Que por cierto, en nuestros días pasa más con los hombres que con las mujeres. Which in our society happens more with men than with women. Pasa con los dos, pero más con los hombres. It happens with both, but mostly with men. Que son infieles con una, con otra, y la mujer los aguanta, los perdona, y un momento de esto se acabó. Forgives them, but at some point she's had enough. Entonces Jesús dice que esa sería la razón. So Jesus says that would be the reason. Ahora, lo que confunde es eso que quiere decir. ¿Qué pasa con aquel? Dice, y todo el que se casa con la divorciada puede cometer adulterio. ¿Cómo que es eso? But then what is it that says that anyone who marries a divorced woman commits adultery? En realidad, lo que habría que decirlo sería más o menos de esta forma. You would basically have to say it in this way. Y es que cualquier persona que sin tener razón se divorcia de una mujer, for a person who doesn't have a real reason and they divorce their wife, la expone al adulterio. They expose her to adultery. O sea, si la razón es adulterio, if the reason is adultery de esa mujer, of that woman, obviamente aquel que se casa con ella es parte de su pecado. Obviously the person, if that's the case, then the one who marries her because of that is a partner in that sin. Pero si no fue por eso, but if it wasn't for that, la expone, you expose her a que esa mujer entre en una relación con alguien y caiga en adulterio también. To the risk of entering into a relationship with someone and falling. Entonces, cerremos aquí con esto. So let's close with this. Y es que, número uno, Jesús no está aprobando el divorcio, no es lo que está haciendo. Number one, Jesus is not approving divorce. That's not what lo desaprueba. He disapproves of it. Y por eso habla de él para eliminar todas ese montón de interpretaciones de cuándo sí y de cómo sí se puede hacer y que cuándo sí es divorcio. Las rechaza todas. And that's why he talks about it, so he can eliminate all those doubts about when can you do it and when not, and what's acceptable and what's not. Hace algo que es correcto y es censura a la persona culpable. He does something correct and it's censor the guilty person. O sea, dice que no se divorcia a menos de que le haya sido infiel. He says you should not divorce unless there has been unfaithfulness. Obviamente con eso defiende a la parte inocente, a la víctima. Obviously with that he defends the innocent, the victim. Y con todo esto él protege y mantiene el sentido sagrado del matrimonio. And with all of that, he protects the holy covenant of marriage. Así que, señores, los dejo con ese pensamiento. So I want to leave you with that thought. Vean que el asunto empieza en el corazón. You can see that everything starts in the heart. Y que en realidad la ley pretendía trabajar con el corazón. And the law was designed to treat the heart. Bien, continuaremos después con los versículos que siguen. We'll finish later with those other verses that follow. Gracias, nos vemos. Thank you. We'll see you.